Buenos días. Bien, gusto en saludarlos a aquellos pocos que nos ven. Gracias por eso, por ese detalle. Hoy quiero tratar un tema bastante interesante, actual, de actualidad, ¿verdad? Sabemos que la mayoría ha escuchado hablar acerca del capitalismo, ¿no? Se habla de capitalistas, etcétera, etcétera, ¿no? Que el capitalismo malo, capitalistas. Bueno, pero pues no se conoce exactamente qué significa eso, qué es el capitalismo, ¿no? Porque esa definición del capitalismo. Bien, entonces el tema de hoy que trataré de explicar, intentaré de dejar lo más claro posible, pues es acerca del capitalismo. ¿Qué es el capitalismo? Ese es el tema que quiero comunicarles hoy, para aquellos no expertos en economía, obviamente, ¿verdad? Ya en un video anterior acerca de los modos de producción, pues intenté dejar claro el concepto, la definición de qué es un modo de producción. Pueden acceder a ese video para más información acerca de los modos de producción. Y digo esto porque precisamente el capitalismo es un modo de producción históricamente determinado, ¿no? Y es el modo de producción en el cual, en la actual era, es decir, que en estos momentos pues domina en la mayoría del mundo, ¿no? En la mayoría del planeta Tierra. La mayoría son países capitalistas. Y además estamos en un momento histórico de que el capitalismo ha alcanzado un alto nivel de desarrollo. Es decir, no estamos en las primeras fases ni en la mitad del capitalismo, estamos prácticamente ya en la fase más superior del capitalismo, ¿no? Llamado ahora incluso, se dice que estamos en la fase imperialista, ¿no? De este sistema capitalista de producción, porque como ya lo decía, es un modo de producción. Bien, entonces estamos en el capitalismo. Actualmente la mayoría de los países vivimos en el capitalismo y quiero yo aportar algo acerca del conocimiento sobre este modo de producción. Como ya decíamos, el capitalismo ya entrando en materia, el capitalismo fue definido por Carlos Marx, ¿verdad? Después de una serie de estudios de largo tiempo. En su época descubre la base, descubre la causa de que las sociedades se superen y se muevan, ¿no? Es decir, los modos de producción, las formaciones económicas se sucedan, sean hechos históricos. Entonces en este momento estamos en un momento de la historia, y en ese momento de la historia predomina el sistema capitalista de producción. ¿Sí? Ya decíamos, los sistemas, los modos de producción, pues son las formas en que se organiza la sociedad, en que se organiza el hombre para explotar la naturaleza en su beneficio, ¿verdad? Porque la primera
tarea del hombre, la primera necesidad es la sobrevivencia y la reproducción, y luego tener un modo de vida aceptable. Por lo tanto, tiene que realizar necesariamente actividades económicas, ¿sí? Y eso da forma, la manera en que las hace, la manera en que se organiza. Aunque él no sea consciente de ello, da lugar a ciertas formaciones socioeconómicas, como lo descubrió Carlos Marx. Entre ellas está el capitalismo, que vamos a hablar de ello en estos momentos, ¿verdad? Bien. Bueno, vamos a intentar dar el tema, aclarar el tema, ¿verdad?, que nos compete hoy, que es el capitalismo. ¿Sí? Bien, utilizaremos esta breve imagen resumida, ¿sí?, para tratar de explicarlo. Bueno, como ya vimos en el video anterior, la sociedad ha pasado por diversos momentos históricos, diversas formaciones socioeconómicas, iniciando por el comunismo primitivo, luego viene el modo de producción esclavista, luego el feudal y luego en estos momentos el capitalismo. Cada uno tiene su característica y por eso cada uno tiene un concepto de definición, gracias a los trabajos de Carlos Marx. Bien, esto sería el capitalismo, más o menos aquí, ¿verdad? Ya decíamos que todo modo de producción está formado por las relaciones, por las fuerzas productivas y las relaciones sociales de producción. Pueden ver el video anterior. Bien. Bueno, entonces el capitalismo es una relación social que se establece, una relación social de producción que se establece entre trabajo asalariado y capital. Que este trabajo asalariado es propio del capitalismo y el capital también es propio del capital. Estas categorías no existían en los otros sistemas, en los otros modos de producción, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que diferencia, es una relación entre capital y trabajo asalariado, como lo describió Carlos Marx. ¿Sí? Bien. ¿Qué es lo que hace al capital? O sea, el capital pues no surge de la nada, ¿verdad? Y no es una definición que se le ocurrió a Carlos Marx darle a cierta realidad de la economía. Y que, bueno, le voy a llamar capital. No, tiene sus razones, ¿no? Y lo vamos a ver ahorita. Bien. El capital no es más que un monto de dinero que tiene el capitalista, ¿no? Digámoslo así, en este modo de producción, en estos momentos, en este sistema. Es un monto, una cantidad de dinero fuerte que tiene para realizar alguna inversión. ¿De dónde viene este dinero antes del capitalismo? Bueno, este dinero, esta acumulación de riqueza, cierto dinero acumulado, riqueza acumulada, como ya lo vimos, proviene de lo que sucedió en los anteriores modos de producción. ¿Sí? Es decir, es producto de la guerra, de la invasión de naciones, ¿sí? Es producto también del comercio, ¿sí? De las personas libres que en otros sistemas de producción, como los artesanos, por ejemplo, que venían desde el modo de producción esclavista, y luego en el feudal, que eran gentes libres, que eran artesanos, que eran zapateros, carpinteros, etc.
y panaderos, ¿sí? Y que mediante su actividad que ellos realizaban completamente, pues cobraban, daban el servicio y cobraban, ¿no? Y pudieron acumular algo de dinero, ¿no? Y la otra vía fue de los comerciantes, que los comerciantes podrían comerciar con todos esos productos que se elaboraban los artesanos libres, que elaboraban los feudales, o si fuera en el esclavismo, pues los esclavistas, y comerciaban con ello y obviamente acumularon dinero. Pero la principal fuente de acumulación de riqueza obviamente fue la guerra, ¿no? La guerra, porque la guerra, los que se alistaban en la guerra, era para eso. Normalmente no eran soldados preparados para la guerra, era gente que iba a buscar fortuna y se unía a cierto líder para ir a invadir tal o cual país. De esta manera que pues llegaban y saqueaban los países, sean países vecinos cercanos, o extendían, ¿no? O eran grandes conquistas, ¿no? Como hemos escuchado hablar de Carlos Magno y todos esos que fueron imperios, ¿no? Pero hacerse de recursos de la guerra, llegar y tomar lo que el otro ya había acumulado, ¿sí? Y era una cuestión de que ahorita eras el vencedor, pero al rato pudieras ser el vencido y ya lo que tenías pues pasaba a manos de otro, ¿verdad? El caso es que todo ese dinero acumulado mediante la guerra y propiedades, esa acumulación de riqueza, pues con el tiempo se vino heredando de alguna manera, ¿no? Como ya decíamos, heredando, o bueno, o traspasándose de una persona a otra por medio de la guerra, ¿no? Y aparte estaba la otra actividad productiva que ya decíamos, de la gente libre que trabajaba y que recibía algo por el trabajo que realizaba y acumuló riqueza y durante mucho tiempo, ¿no? Bueno, entonces cuando llega la revolución industrial, que ya es el preámbulo al capitalismo, es prácticamente, se inicia el capitalismo en esa época, pues resulta que hay mucho dinero, ¿no? De algunas personas, ¿no? Obviamente no son muchas personas las que tienen ese dinero. Entonces ese monto de dinero ya se tiene ahí, y las nuevas reglas del capitalismo naciente dicen: la pequeña burguesía, enriqueciéndose mediante el comercio, pues genera un modo de obtener más riqueza, que es la inversión de ese dinero en algo, ¿verdad? En la producción de algo. Entonces comienzan a surgir fábricas, ¿no? A aliarse comerciantes, ¿sí? Con los que tenían el dinero, o etcétera, y de esa manera este monto de dinero, ¿sí? Se dedica, se invierte, pues, en términos actuales diríamos, es una inversión de dinero. ¿Para qué se hace esa inversión? Pues para obtener un plusvalor que tenemos acá, para generar más riqueza, para hacer negocio y aprovecharme de la riqueza, ¿verdad? ¿Sí? ¿Qué se hace con ese monto de dinero? Bueno, se compra medios de producción y fuerza de trabajo, ¿no? ¿Sí? Y es este monto de dinero, mientras no se invierte en la producción para explotar la fuerza de trabajo, es decir, el trabajo asalariado, no se le llama capital. Capital es desde el momento que entra en el proceso de inversión, compra fuerza de trabajo y medios de producción, se genera la producción y mediante la explotación de la fuerza de trabajo se genera lo que Marx llamó el plusvalor, una ganancia extra que le queda al capitalista, ¿sí? Por haber hecho la inversión. Eso es lo que le da sentido al capital, por eso es capital. Capital solamente es recurso, monto de dinero, riqueza invertida en medios de producción y fuerza de trabajo para producir mercancías, y esas mercancías generan plusvalor gracias al trabajo, ¿no?
Es decir, llevan plusvalor generado por el trabajo. Todas las mercancías llevan en su producción, en su precio, una parte de la fuerza de trabajo, que es lo que le da el plusvalor. ¿Sí? Entonces, el otro punto, la relación principal de producción entonces es la manera en que se relaciona el trabajo con el capital, ¿no? Como ya dijimos, el capitalista, su interés es que ese dinero que tiene guardado en el colchón o donde le tuviera, le genera algo, porque allí inactivo puede tener los billetes, pero no le rinde nada, y si consume y consume se acaba el dinero. Entonces, cuando ya este dinero pasa a alguna actividad productiva, se le llama inversión, y de ese momento pasa a formar parte de lo que es el capital. ¿Por qué capital? Porque va a obtener un plusvalor en base a la explotación de la fuerza de trabajo. ¿Y cómo se establece esa relación de producción? Lo que estamos viendo acá. El capitalismo es una relación de producción entre capital y trabajo asalariado. ¿Por qué? Porque este monto de dinero, al volverse capital e invertirse, compra fuerza de trabajo. ¿Y cómo se compra la fuerza de trabajo? Mediante un salario. Lo que quiere decir que en el sistema capitalista no se paga el trabajo del obrero, del trabajador. No están pagando el trabajo como sucedía en los modos de producción anteriores, ¿no? Que el pequeño artesano, el pequeño productor, al controlar todo el proceso de producción, porque bueno, el carpintero producía la silla completa, el panadero todo el pan, ¿no? ¿Sí? Los que hacían telas, todo el proceso para hacer tela, el que hacía zapatos, pues todo el proceso, desde matar la res, curtir la piel, diseñar los zapatos, fabricarlos y luego ponerlos a la venta, ¿no? Intercambiar esos zapatos, es decir, por cada zapato ya sabía cuánto tenía el tiempo que le había dedicado en la producción, los insumos utilizados, y pues ya tenía una idea de en cuánto podía vender ese zapato y recuperar también su trabajo. Entonces cada zapato llevaba su trabajo y cada zapato le daba un precio. Entonces al vender el zapato le estaba recuperando su trabajo, ¿sí? Si producía 10 zapatos al día y vende los 10 zapatos, pues está recuperando los 10 zapatos. Si no los vendió, bueno, tiene trabajo acumulado en los otros, póngale que vendió 5 en el día, tiene todavía trabajo acumulado en los otros 5, que cuando los venda recuperará ¿sí? Recuperará, por decirlo así, esa inversión. Es decir, su trabajo estaría completo. Acá con el capital no, el capitalista trabaja en base a un salario, y el salario lo que cubre es la fuerza de trabajo. ¿Por qué salario? Porque está determinado por horas de trabajo. Dice, vas a trabajar tantas horas de trabajo para mí. Entonces el trabajador se compromete a trabajar las horas que sean necesarias, y durante el proceso todo el control, la supervisión queda en manos del capitalista, ¿verdad? Queda a merced del capitalista las horas que tengan que trabajar. Incluso se habla que en los inicios del capital, de la revolución industrial allá por Inglaterra, pues explotaba demasiado las fuerzas de obra, a la mano de obra, ¿verdad? Es decir, no eran 8 horas, como está determinada ahora de trabajo, la jornada normal o legal. Se dice que trabajaban 10, 14, 18, 20 horas, no se le tenía por el pago de un salario. ¿Y por qué puede hacer esto el capitalista? Porque, como ya decíamos en el tema anterior, los sistemas de producción, las contradicciones de clases sociales. Aquí en el capitalismo vemos cuáles las clases sociales que existen: el capitalista y el trabajador, el obrero, ¿no? Son clases sociales, ¿sí?
Es decir, que todo el proceso del desarrollo de la humanidad, de las formaciones socioeconómicas, se vino generando una parte de personas, ¿sí?, con acumulación de riqueza, pero en relación a la población general son muy pocas personas. Como ya decíamos, por medio de la guerra acumularon riqueza, por medio de la explotación como clase del trabajo de las personas, y por otro lado se ha generado un mayor número de personas sin medios de producción, sin los recursos necesarios para dedicarse ellos a obtener sus propios satisfactores, ¿no? Como por ejemplo lo hace el campesino, o lo hacía el campesino, donde el campesino es independiente, que él puede, sin contratar mano de obra, él puede sembrar la tierra, puede hacer todas las tareas y tener una producción para su beneficio, o como hacían los artesanos independientes, hombres libres, o lo que ahora son los pequeños productores que se le llama, ¿no? O los que trabajan por su cuenta, que controlan el proceso, trabajan ellos, invierten ellos, ¿sí? Y lo que ganan, bueno, se lo apropian directamente, ¿no? En las relaciones de clase esto dejó de suceder porque se fue creando una masa de pobres, ¿no? Porque sin tierra, sin medios de producción y sin capital, sin dinero, sin acumulación de riqueza, ¿no?, para solventar su vida. Entonces hay una clase ahí que es la clase trabajadora con el capitalismo, que obviamente tiene necesidad de sobrevivir, pero lo único que le queda al ser desposeído de los medios de producción, porque no tiene el capital, no tiene los montos de dinero suficientes para lograr hacerse de la herramienta, poner una fábrica, pues no le queda más que trabajar por un pago. Y en el sistema capitalista ese pago es el salario, ¿sí? Y el salario no lo fija el trabajador, que dice, bueno, yo cobro tanto por mi trabajo, ¿sí? Nos queda claro a todos que el salario lo fija la empresa, ¿no?, junto con los gobiernos, ¿no? O sea, los capitalistas son los que dicen, podemos pagar hasta esto de salario. Incluso pues en México, en otros países, se ha llegado al concepto de salario mínimo, ¿no? Es decir, para estas fechas, bajo el supuesto de que pues no te aproveches mucho del trabajador, entonces cuando menos le debes de pagar esto, ¿no? Pero el salario mínimo es igual, ¿no? Es prácticamente el pago de la fuerza de trabajo y no del trabajo. Entonces en eso se sustenta el capitalismo, en la relación entre capital y trabajo asalariado. Y eso nos queda bastante claro. La mayoría que no tenemos recursos, no tenemos capital de inversión, ¿sí?, tenemos que trabajar por un salario. Y ese salario que nos paga el capitalista, ¿cómo lo paga? Mediante el dinero que tiene acumulado, mediante la riqueza, como la haya tenido, como la haya tenido, ¿no? Le heredó, etcétera, lo que haya, pues tiene grandes montos de dinero y puede realizar grandes inversiones para comprar medios de producción y fuerza de trabajo y dedicarse a generar un plusvalor. Entonces, en el capitalismo se relacionan las clases sociales, que son las dos principales clases sociales, porque queremos aclarar eso. En todos los sistemas hay clases fundamentales, hay otras clases, pero que no son fundamentales. En el sistema capitalista es el trabajador, el obrero, sin capital, sin riqueza para invertir, más que su fuerza de trabajo, y el capitalista, que tiene dinero y tiene los montos de inversión para dedicarlo a donde quiera, ¿no?, para dedicarlo a la producción, al sector financiero en estos momentos, a donde quiera, y hacer negocio, hacer ganancias. Pero existe también, esas son las dos clases fundamentales que mueven al sistema, ¿no?, que mueven al modo de producción, como ya decíamos.
pero existen también, por ejemplo, el campesino, ¿no? El pequeño productor, que a lo mejor no está en esa relación porque él, aunque es una clase muy reducida ya, pues puede producir, trabajar su tierra, si tiene tierra, obviamente, ¿no? Y se da el caso de que muchos ni siquiera contratan mano de obra, ellos mismos con su familia generan los recursos que necesitan mediante el trabajo de la tierra, ¿no? Mediante el trabajo agrícola, pecuario. Y pecuario, el pescador, ¿no? Que va a pescar y pues él genera sus propios recursos, ¿no? O sea, no está mediante una relación laboral, que se llama ahora, ¿no? De trabajo asalariado. Pero eso es lo mínimo, lo fundamental son las clases que deciden el sistema, ¿no? Y cómo funciona el sistema y hacia dónde se mueve el sistema, ¿sí? Y son en entre esas dos clases en que se generan las contradicciones fundamentales. Ya vimos en el esclavismo, pues esclavistas con esclavos, el feudalismo, campesinos con señores feudales, y ahora en el capitalismo, obreros, trabajadores con los capitalistas, ¿no? Por un lado, está la contradicción de que el capital necesita explotar la mano de obra, le paga un trabajo asalariado para generar plusvalor, pero eso genera que, por el otro lado, los trabajadores, mediante los salarios que se le dan, no cubran todas sus necesidades y que inclusive no todos tengan trabajo, ¿verdad? Una gran mayoría está desempleada porque el capital, en base a calcular sus costos de producción, decide qué cantidad de fuerza de trabajo contrata, ¿no? Sí, y todo está en relación al plusvalor que obtiene. Entre más plusvalor obtiene, podría contratar un poco más de trabajadores, pero cuando el plusvalor baja, tiende a despedir en primer lugar o afectar a la clase trabajadora. ¿Sí? Es por eso esa contradicción, nos originan las crisis, ¿no? Como la crisis a la que actualmente estamos en puerta, ¿no? Que hay información ahí de que la recesión en Estados Unidos es prácticamente inminente, ¿no? El país capitalista, es decir, el país líder del capitalismo, ¿no? Pero esto afectará a todos los demás países capitalistas, porque pues son varios países capitalistas, ¿sí? Entonces, la contradicción entre trabajo, salario y capital, esta relación, porque aquí es la forma, ¿no? Capital, pero son clases, acá trabajadores, acá empresarios capitalistas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esas contradicciones pues crean una especie de lucha entre trabajo a salario y capital también, ¿no? El trabajador solicita tener mejores condiciones de trabajo, mejor salario, y el capitalista pide mayor rendimiento, mayor producción, ¿verdad? Pero si esa producción, aunque sea muy rendidor el trabajo asalariado, no se realiza toda en el mercado y el plusvalor baja, pues va a afectar a la clase trabajadora, ¿sí? Por eso es lo que mueve al sistema, de tal manera que la clase trabajadora no le queda más remedio que prepararse, donde pueda prepararse, estudiar, etcétera, profesionalizar al máximo su fuerza de trabajo para impulsar otro modo de producción donde la explotación cuando menos no sea, o sea, sea menor, pues no sea la explotación que se está dando en este momento en el sistema capitalista, ¿no? Capital, y que la explotación cada vez es más fuerte por los problemas de crisis. Si no le queda otra alternativa a los capitalistas más que afectar a la clase trabajadora, porque ellos ya tienen mucho dinero acumulado de riqueza, pero tienen grandes inversiones que tienen que defender, porque son sus inversiones, su dinero, y no quieren perder sus inversiones
en una situación de crisis, ¿no? Donde por deudas, por bajas ventas, tengan que cerrar la fábrica y entrar en quiebra. Por lo tanto, ¿sí? Pues afectan en primer lugar a la mayor clase, ¿no? A la clase más numerosa del planeta, que son los que no tienen los medios de producción, los desposeídos, pues, la clase trabajadora, los obreros, ¿sí? Y el indicador para el capital es cómo se mueve el plusvalor, qué tanta plusvalía he obtenido, ¿no? Baja, sube, baja, no hay incentivos para la producción, se entra en recesión, se entra en crisis, ¿sí? Y este es el sistema capitalista. Entonces, su característica principal es, como lo describió Carlos Marx, en este cuadro está resumido, ¿va? La relación que existe entre trabajo asalariado y capital. El capital necesita explotar necesariamente la fuerza del trabajo, ¿sí? Y para eso ofrece un salario que solo cubre lo que es la fuerza de trabajo, pero no el trabajo del obrero. Y el trabajador, sin medios de producción, sin los recursos para obtenerlos o trabajar por su cuenta, necesita trabajar en la empresa capitalista, el capital, para obtener el salario que le permita sobrevivir cuando menos, ¿verdad? Sí, esa es la relación. Esto genera un plusvalor. ¿Por qué un plusvalor? Como decíamos, porque no se le paga todo el producto del trabajo. Como ya decíamos, el artesano zapatero, si hacía 10 zapatos, vendía los 10 zapatos y los 10 zapatos. Todo el trabajo que llevaban los 10 zapatos lo recuperaba. En el capitalismo no, puesto que queda a total disposición el trabajador, el obrero del capitalista, el capitalista lo exprime las horas acordadas, ¿sí? E impone el ritmo de la jornada de trabajo, mientras el que trabaja por su cuenta puede darse descanso, respiro, lo que tú quieras, o para mañana. En la fábrica o donde trabaje el trabajador, el obrero, no se le permite eso, tiene que trabajar a cierto ritmo y no parar. De tal manera que si produce mercancías, ¿sí? Puede producir el doble de mercancías, ¿sí? De lo que necesita para reponer su fuerza de trabajo, ¿no? Si cada mercancía que produce lleva parte de su fuerza de trabajo, pero en el capitalismo, como solo se le paga, ¿sí?, su fuerza de trabajo, no se le paga todo el trabajo, entonces a lo mejor con la mitad de productos está recuperando lo que es su fuerza de trabajo. Pero si produjo de 5, produjo 10, por ejemplo, pues el resto no se lo paga, porque el trato con el capitalista es el salario diario. Te va a dar 200 pesos por día y sobre eso nada más. Si produces, ya te pasaste, ¿no?, de lo que se requiere, ya te pasaste en el número de mercancías que se requieren para reponer tu fuerza de trabajo, pues todo el resto de la producción es para el capitalista, y que va parte de la fuerza de trabajo en el resto, pero no se la regresa al trabajador, que es parte de su fuerza de trabajo, porque la fuerza de trabajo tiene esa capacidad, y cualquiera lo puede notar, pues, de que produce más de lo que necesita para su recuperación. Entonces, esto sería el capitalismo, ¿sí? Estas serán las condiciones del modo de producción capitalista, ¿sí? Y las clases sociales del capitalismo principales, del trabajador, llámese obrero, empleado,
¿sí? Y el empresario, ¿sí? ¿Qué formas adquieren en la cuestión económica, en la cuestión productiva? Pues el trabajador se vuelve trabajo asalariado, la fuerza de trabajo, y la empresa, el capitalista, el monto de dinero se vuelve capital, ¿sí? Y ese sí se vuelve capital después de haberse invertido. Antes es puro monto de dinero, ¿no? Se invierte, se vuelve inversión, compra medios de producción y fuerza de trabajo y se vuelve capital. Y la fuerza de trabajo se convierte en trabajo asalariado. Así es la forma que adquiere en el sistema capitalista de producción. Por eso, pues todo queda un poco difuso para el trabajador. El trabajador dice, bueno, pues me van a pagar tanto por lo que yo trabajo, pero le están pagando su fuerza de trabajo, ¿sí? Y está generando una riqueza, ¿no? Entonces, después de invertido, que se va a la producción el capital y genera pues, su valor. Hasta en ese momento podemos decir que es la función principal del capital, ¿verdad? De monto y dinero, inversión se convierte en capital y al ser capital produce y genera un rendimiento extra llamado plusvalor o plusvalía, que es trabajo no pagado al trabajo asalariado, ¿no? A los trabajadores. Y de esa manera la riqueza del capitalista crece, es decir, el capital crece, obtiene un rendimiento, como se dice actualmente, ¿no? Una tasa de ganancia, ¿sí? Es el incentivo principal de la inversión capitalista. Cuando todo esto entra en problemas, pues entra en crisis el sistema, por eso la crisis del sistema, ¿no? Cuando la inversión no se puede recuperar en su totalidad, cuando el plusvalor baja, por varias razones, ya decíamos, la competencia, ¿no? La competencia genera también bajas ventas para los que compiten, ¿no? Porque hay competencia entre ellos. En la misma rama o en ramas diferentes no hay problema, pero compiten en precios. El que vende zapatos con otro que vende zapatos. Cuando alguien solo vende zapatos, es el único, pues le va bien, pero entran 2, 3 más a vender zapatos, empieza a bajar la demanda. Quiere decir que todo lo que la totalidad de la producción planeada no se realiza, solo una parte, por lo tanto el plusvalor disminuye, ¿verdad? ¿Sí? Y obviamente se toman medidas para tratar de que este valor no caiga más o deje de caer o tratarlo de incrementar, ¿sí? Entonces se da la lucha entre los propios capitalistas. Y la otra, bueno, que cuando viene este problema de baja venta, ¿sí? Es decir, no hay mercado, pues, como dicen, el mercado se reduce, ¿no? Que es la principal causa de la crisis. Por que la masa de desposeído crece, de desempleado crece, la demanda baja de ciertos productos, por lo tanto las ventas se reducen y lo que se produce aquí no todo se realiza, hay pérdidas y el plusvalor baja, ¿sí? Y el capitalista obviamente lo que quiere es que esto no baje, que el plusvalor no baje, y toma medidas también y esto intensifica las crisis, ¿no? Bien, bueno, eso sería mi participación acerca de qué es el capitalismo, ¿verdad? El sistema actual que predomina es el capitalismo. Y como ya vimos, de acuerdo a las noticias actuales, en estos momentos están problemas el capitalismo a nivel mundial, ¿verdad? Bueno, ha estado en problemas desde hace mucho tiempo, pero ha logrado sortearlos por la guerra, por medidas neoliberales que le llaman, pero ha logrado ir un poco deteniendo la catástrofe. Ahora no sabemos si lo logre hacer, pero
los informes son de que hay fuertes problemas del sistema capitalista, ¿no? Y los más afectados serán los países como los nuestros, ¿no? Que se ha creado una dependencia fuerte del capitalismo, ¿no? En este sexenio las importaciones de productos alimenticios crecieron en más del 20%. Es decir, no se apoyó internamente a los productores, al contrario, se entró en conflicto con ellos. Conocemos la noticia, ¿no? Contra los que producen trigo, maíz, etcétera. Se entró en conflicto con ellos porque ellos peleaban que los precios ya estaban, sus costos de producción, como decimos, haciendo referencia a la cuestión capitalista, habían crecido, por lo tanto sus ganancias, los precios que el gobierno había establecido para el comercio de sus productos, pues no le garantizaban la recuperación de esa inversión. Y lo que se busca, ¿no? Una utilidad arriba para poder vivir aparte por el trabajo que uno realiza, ¿no? Como productor. Se quitaron los apoyos al campo, no se incentivó al pequeño productor para que estuviera generando alimentos, ¿no? Que hubiese habido una campaña fuerte y decidida de apoyo, de asesoría, o sea, siguió todo igual como ya estaba antes. Desde hace, en los demás años se brindaba asesoría a los campesinos, pero esa asesoría raquítica, ¿no? Se les daba el fertilizante, igual que se les da ahora, 1 o 2 toneladas por hectárea, máximo para 2 hectáreas, ¿no? En zonas de temporal, pues no les sirve para nada, ni incrementa la productividad, y luego sujetos al temporal. Temporal bueno, pues puede irles bien, más o menos. Temporal malo, pues les va mal. Y luego el manejo de sus tierras ya con bajo rendimiento, a pesar de que las fertilices, etc. Entonces, y otros sectores de la economía, ¿no? Como la agroindustria no fueron apoyados. Lo que hay son grandes empresas extranjeras, transnacionales, que han estado aquí y que esos son los que se han dedicado a la producción, a exportar, y otras a importar alimentos, como ya decíamos. Creció en más del 20% la importación de alimentos, y además el problema, la inflación en alimentos que está creciendo, no ha parado el incremento de los precios de alimentos. Los demás precios no ha bajado la inflación, pero no ha sido tan agresiva, ¿no? Por ejemplo, en electrónica, en otros productos, ¿no? Pero lo que es alimento, artículos de primera necesidad, está grave el asunto, y el problema es que los artículos de primera necesidad, como los alimentos, afectan precisamente a las clases más pobres. Porque el problema no es el precio, el problema son los ingresos. Los que tienen buenos ingresos han acumulado riqueza, les va y les viene que aumente o baje el precio de un producto. La gente que no tiene para más, que anda al día o menos del día, pues en un incremento de precios, sobre todo en alimentos, que es lo principal para la subsistencia, les afecta grandemente. Entonces nosotros seríamos afectados, porque somos un país capitalista, subdesarrollado, pero capitalista, y con la influencia muy grande del capitalista mayor, Estados Unidos, en su forma actual de imperialismo, sistema capitalista imperialista, ¿no? Que no solamente funciona en su nación, sino que se ha extendido a otras naciones. Y no solo Estados Unidos, todos los países capitalistas grandes, que son como Inglaterra, Japón, son países que están en la fase imperialista del capitalismo. ¿Sí? O sea, ese es el detalle. Entonces, son los modos de producción los que determinan la historia, ¿no? de la sociedad. Y son los modos de producción por los que hay que ir para cambiarlos o para mejorarlos. Dedicar nuestros esfuerzos a cambiar esos modos de producción, a prepararnos más, ¿sí? Hacer uso de la ciencia, porque es la única manera. Si se pasa a un
momento a otro sistema de producción más elevado que el capitalismo y no sabes, tu fuerza de trabajo no está capacitada, no eres un profesional de tu materia, no más a lo que te dediques, pues no vas a saber qué hacer en esa situación, ¿verdad? ¿Sí? Entonces requiere conocimiento y requiere ciencia para entender cómo se dan los procesos y qué hay que hacer para lograr el cambio de un modo de producción a otro modo de producción, cómo acelerar los procesos. Y los procesos no se aceleran con grillas nada más, ¿sí? Tiene que ser gente muy capaz, muy capacitada y deberíamos estarla formando ya a esas personas. Esa sería una de las causas, de los objetivos principales. Porque tomemos el ejemplo de la Revolución Mexicana. Villa y Zapatas hicieron mucho, hicieron la revolución, tomaron México, llegaron a Palacio. Y después, ¿qué? No supieron qué hacer y cedieron el poder, hicieron negociación con otras personas para decir, bueno, ustedes dedíquense a gobernar porque pues nosotros no sabemos, pero ya con el compromiso de que cumplieran sus demandas, ¿no? ¿Qué queremos? Queremos esto, queremos esto. Pero no estuvieron en el lugar decisivo para determinar que eso se hiciera. Es como ahora, ¿no? Se llega una petición al presidente, oiga, queremos que nos dé esto. Ah, sí, se les va a cumplir, no habrá impunidad. Yo les prometo que esto, pero pues son palabras, ¿no? En los hechos. Entonces, te quedas en el lugar de pedir, pues no puedes hacer nada más. Entonces, gran líder Francisco Villa, ¿no? Zapata, hicieron mucho, hicieron temblar al sistema, prácticamente cambiaron el sistema, fue revolución, pero no concretizó, no consolidó, no cristalizó para un cambio real y radical en las condiciones de vida de esos que hicieron la revolución, del campesinado, ¿no? Porque entraron a gobernar otros, la pequeña burguesía, y entonces pues adquirieron otros compromisos, en lugar de resolver los problemas empezaron a perseguirlos, ¿no? Y de ahí viene la historia que estamos como estamos ahorita. Gracias a la revolución se mejoró un poco, obviamente, ¿no? Porque pues la cosa estaba caliente en ese entonces y no era conveniente inmediatamente no resolver algunos problemas, y se hizo reparto de tierras, etcétera, ciertas beneficios para que se calmara la revuelta, ¿no? Se calmara la efervescencia que había, porque después de Villa podría surgir otro, ¿no? Determinado todo eso por el modo de producción, prácticamente el modo de producción feudal en ese entonces. Pero a lo que quiero llegar es eso, ¿sí? Los modos de producción, si lo entendemos bien, si entendemos la historia de manera científica, como lo demostró Carlos Marx, ¿sí? Son formaciones socioeconómicas históricas que tienen evolución, desarrollo, progreso, evolución. Y aquí está la historia, estamos ya a un nivel superior, con muchos problemas, pero es un nivel superior que no se había visto antes, ¿no? Con tipo de maquinaria, herramientas, equipo, tecnología, la relación, el comercio, se va al espacio, etcétera. O sea que hay una perspectiva bastante favorable, hay una perspectiva, por decirlo, muy buena, ¿no? De todo esto que se tiene, todo este medio de producción, utilizarlo de otra manera que beneficie a la mayoría de la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo aquel que realiza el trabajo principal y que crea riqueza, que es el trabajador. Porque en el sistema capitalista y en otros sistemas, obviamente, las clases, pues la clase dominante
la que controla todo, pues podríamos decir que prácticamente no trabaja, ¿no? Por en capital, bueno, pues tenías capital, heredaste el capital, tú tenías el capital como quiera que haya sido lo tenías, aquí está, y pues prácticamente no, con lo que trabajas como persona no podías rendir lo que te rinde una gran inversión contratando a miles de trabajadores, o ya con contratar a 10, ¿no? Uno solo, y se ve ahí en los pequeños comercios, ¿no? El que hace enchiladas, los tacos, cuando son pequeños pues no crecen mucho, porque están sujetos nada más a poco rendimiento de la fuerza de trabajo, porque es uno, son dos, ¿sí? Entonces podríamos decir que prácticamente el capitalista, al poner su dinero y lo convierte en capital, pues casi no trabaja, ¿no? Prácticamente pues está esperando nada más los rendimientos y está al pendiente de sus inversiones, obviamente, pero paga para eso. Y lo que paga recupera, y recupera con una parte más alta, ¿sí? Entonces, quienes producen la riqueza pues son los trabajadores en este sistema y en cualquier otro sistema. Ya lo vimos en el comunismo primitivo, pues si no trabajas no comes. Todos tienen que trabajar en el comunismo primitivo, por ejemplo, y ahorita igual. ¿Por qué es posible este sistema? Porque se tiene que sobrevivir, pues. Y la gente, bueno, me pagan poco, pero tengo que comer. No tengo tierra, no tengo esto, hay desposeídos. Entonces esa relación social se debe de cambiar. Hay otros que tienen demasiado, pero quieren seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando. Y lo que ya tienen, pues lo pelean con las uñas. No dicen, bueno, sí, son millones ahí, pero tengo otros millones acá en el banco, no pasa nada, ¿no? No, hay que seguir acumulando, acumulando, y se hace una guerra entre trabajadores y empresarios, ¿no? Entonces, por eso es necesario cambiar, y cambiar solamente mediante, pues educándose uno, por su cuenta, si no queda de otra, porque los gobiernos prácticamente responden a la mentalidad del capitalismo, ¿no? En estos momentos, que es capitalista. Por lo tanto, hay contención para la educación, pocas escuelas, poca calidad, ¿sí? La alimentación, no se te procura una buena alimentación, porque pues si te alimentas también vas a pensar y vas a ser activo. Si no estás alimentado, estás desnutrido, pues vas a estar ahí sin rendir, sin querer hacer nada, sin querer educarte tampoco, ¿va? Y si vas a la escuela no vas a rendir lo necesario, no vas a tener la energía suficiente para estar pensando en mejorar, 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 y cómo le hago, cómo me organizo, qué pido, qué decido, a quién presiono, cuestionar. Estás enfocado en quizás ver si mañana vas a comer. Entonces se queda anulado la mayoría de la población también por ese problema, ¿sí? Por eso vemos que ya los trabajadores ya no hay los sindicatos, y que la lucha revolucionaria de los trabajadores, porque están prácticamente apaciguados por la desnutrición, es una. ¿Sí? Pocos recursos que tienen que ir cuidando, a ver en qué se lo gastan, y pues no se pueden andar moviendo para allí y para acá. Bajo nivel educativo, o nivel educativo pero defectuoso, ¿sí? Entonces necesitamos, de alguna manera, aunque sea por su cuenta, promover la educación de las personas, ¿verdad? Sí. Y luchar por una alimentación y una salud que en la Constitución, al menos en nuestro país, está considerada desde hace mucho tiempo que es un derecho de los que menos tienen o de los que están en desventaja. Por eso que yo digo, no están en desventaja porque son flojos o por lo que tú quieras, están en ventaja porque están desposeídos, ¿verdad? Y están controlados principalmente por los gobiernos, ¿sí? Porque el capitalista anda en sus empresas, sí,
difunde su ideología y la ideología pasiva, pero quien se encarga de los controles son los gobiernos. ¿Sí? Entonces, del capitalismo, obviamente hay otro sistema mejor de producción, ¿sí? Ya lo identificó Carlos Marx. Se tienen que resolver esas contradicciones primero, pero hay que estar claros cuáles son esas contradicciones y cuál es el punto a atacar. Necesitamos conocer las causas precisas de la enfermedad para poder actuar, si no, no se puede. Y las causas de los problemas de la sociedad actual, de este sistema socioeconómico, es el capitalismo, la relación que se establece entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, la relación de clase entre fuerza de trabajo y capitalista, esas contradicciones, esa relación y contradicción. O sea, es una relación de producción, pues, que trae contradicciones y trae afinidades de algún modo, ¿no? Pero es el motor. Y ahí están las causas de los males de esta sociedad, principalmente, ¿no? Aderezados después por otras cosas, pero esa es la cuestión principal, que es lo que hay que resolver. Bien, entonces eso sería, en resumida expresiones, lo que es el capitalismo, el sistema capitalista actual de producción. Entonces les agradezco sus atenciones.